El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Está comenzando una vez más su programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Espero que hayan tenido una muy y bendecida semana. Espero que en este día santo se sientan fortalecidos con las baterías bien recargadas, ya que ese es el propósito del descanso. Sin tanto preámbulo, por favor, acompáñeme a rogar a nuestro Dios. No podemos comenzar este programa sin antes decirle a nuestro Dios, confesarle nuestros pecados, decirle cuáles son las intenciones de nuestra alma, de nuestro corazón, aunque por supuesto Él lo conoce, pero necesitamos confesarlo para que Él bendiga su santa palabra. Bendiga este programa, bendiga nuestro entendimiento, nuestro corazón. Así que por favor, acompáñenme en oración. Santo, bendito Señor del cielo, tú que moras en las alturas, eres el dueño de todo cuanto has creado, de todo el universo, el dueño aún de las cosas que nuestra mente ni tan siquiera se pueden imaginar. A ti, Señor, invocamos tu santo y bendito nombre para decirte que perdones nuestros pecados, limpie nuestras mentes, nuestros corazones y bendigas el estudio de tu palabra. A cada uno, a tu servidor y a cada uno de todos los que participamos, no importa el lugar, no importa cómo ni dónde, pero que participamos al escuchar el estudio de esta palabra. Padre, en tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el programa anterior comenzamos a estudiar de Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sube del mar. Cada vez que comenzamos a estudiar estos temas, estos capítulos, se produce una serie de información muy necesaria que nosotros necesitamos saber, necesitamos conocer. Y aunque nos tardemos más tiempo, vamos a seguir analizando más información acerca de lo que este capítulo nos quiere enseñar, ya que este es uno de los capítulos que más cumplimientos proféticos tienes para nuestro tiempo. Así es que es importante que nosotros, tanto el capítulo 12 como el capítulo 13 y el capítulo 17, podamos entendernos lo más en su totalidad para que podamos estar conscientes y entender de por qué hay muchos sucesos, hay muchas cosas que están sucediendo en nuestros días, a nuestro alrededor, y para que nosotros podamos entender la razón del porqué. Mencionamos que una bestia, según Daniel 7:17, es un símbolo que la Biblia utiliza para referirse a un reino que domina el mundo sobre el resto de las naciones.
a lo que hoy en día nosotros comúnmente les llamamos potencias mundiales. Un ejemplo muy sencillo, como los Estados Unidos de Norteamérica, que es una nación que interfiere políticamente sobre las decisiones del resto de naciones. Eso es una bestia. Bueno, ¿por qué sabemos esto? Porque Daniel 7:17 lo dice. Estas 4 bestias, dice Daniel 7:17, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Con esto se refiere a Babilonia, a los medos y a los persas, a Grecia, a Roma, 4 grandes imperios que han dominado el mundo durante la historia de este mundo. También la Santa Palabra de Dios utiliza la palabra cuernos. Es un símbolo similar, parecido, pero no es igual. La palabra cuernos, la Santa Palabra de Dios la utiliza para referirse a reinos o reyes que no tienen ningún tipo de injerencia sobre el resto de naciones. Algo a lo que nosotros conocemos comúnmente como una nación, como un país. Estos imperios y estas naciones, durante toda la historia del mundo, han estado en guerra. Y el propósito principal siempre ha sido el dominio mundial. La fuerza, mostrar fuerza para adquirir poder. Nosotros vivimos un ambiente de guerra. Lo sentimos, lo palpamos a través de los países que se hacen la guerra. Sin embargo, fíjese bien, todas estas naciones no son más que unos títeres dominados por Satanás. En una batalla que comenzó en el cielo y que se trasladó a la tierra, en un intento de Satanás por establecer su reino. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, nos habla de esa batalla y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el versículo 12 de este mismo capítulo, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en él. ¿Por qué? Porque Satanás fue expulsado del cielo. Pero pongamos atención a esto, lo que sigue diciendo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esta circunstancia sí que es un problema para nosotros. El profeta Daniel escribió en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2, y dice, Daniel 7:2: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos de donde, los 4 vientos, ¿verdad? Ahora, ¿los 4 vientos de dónde? Mire usted, los 4 vientos del cielo combatían. ¿En dónde? Combatían en el gran mar.
¿Y qué representa el mar? Un lugar en donde hay muchas aguas. ¿Y qué representan las aguas? Pues las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso lo dice Apocalipsis 17:15. El número 4 son los 4 puntos cardinales. Viento significan guerras, mar significan tribus, pueblos, naciones y lenguas. Es decir, que los 4 extremos del cielo, o sea, todo el cielo, estaba en guerra, combatiendo en los 4 extremos de la tierra. Por eso les decía yo hace un momento, y en otros temas lo he mencionado sobre la guerra, la batalla que inició en el cielo y que se trasladó a la tierra. Aquella guerra que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. Esta batalla, a lo largo de la historia del mundo, se ha hecho sentir como entre nosotros los hombres a través de las guerras que han surgido de siglo en siglo, año tras año, naciones en guerra. El capítulo 7 de Daniel nos habla del imperio de Babilonia, representado por un león. Luego nos habla del imperio de los medas y los persas, representado por un oso. El siguiente imperio es el imperio griego, representado por un leopardo. Después el siguiente imperio lo describe como una bestia espantosa y terrible que es Roma. La historia de cada uno de estos imperios que se han levantado, que han llegado al poder, está escrita con sangre. Se hacen del imperio, se hicieron del poder a través de las guerras. Y de la misma manera, cuando cayeron, es porque fueron vencidos a través de una guerra. Es decir, que la historia del mundo, la historia de las naciones está escrita, está manchada con sangre. Porque los países poderosos que han dominado al mundo, que han dominado las naciones, se han hecho de ese poder a través de las guerras. En Daniel capítulo 7, versículo 7, dice, hablando del antiguo imperio romano, dice, después de esto, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con los pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Fíjese que esta bestia tenía 10 cuernos en su cabeza. Esto significa que el antiguo imperio romano se dividió en 10 naciones. Ya en el programa anterior los mencioné. Ahora les vamos a dar una mencionada, los vamos a volver a mencionar, pero ya no vamos a entrar en tanto detalle. Esos 10 cuernos representan las 10 tribus en las que se dividió el imperio romano, el antiguo imperio romano. Los anglosajones, que es Inglaterra, los francos, que es Francia, los germanos o los alamanes, que es Alemania, los lombardos, Italia, los suevos, Portugal, los visigodos, que es España, así como aquí en América también han habido tribus indígenas como los aztecas, por ejemplo, los pipiles. También allá hubieron tribus, los burgundios, que es Suiza. La historia de los imperios se comenzó a escribir, fíjese, la historia de los imperios se comenzó a escribir con un bisnieto de Noé, se llamó Nimrod.
Por eso se dice, Génesis capítulo 10, versículos 9 y 10, dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y mire lo que dice el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Babel es lo que más adelante se convirtió en Babilonia. Casi 2000 años antes de Cristo. Pero cuando hablamos de los 10 cuernos de la cuarta bestia, acuérdense que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que el capítulo de Daniel nos habla de 4 bestias. Este es el inicio de Babilonia, cuando se empieza a desarrollar, ¿no? Y estamos hablando de casi 2000 años antes de Cristo. Pero cuando hablamos de los cuernos de la cuarta bestia, los que le salen a la cuarta bestia, la bestia espantosa y terrible, ya estamos hablando de entre el año 476 y el año 538 después de Cristo. Ahora, si leemos el versículo 8, dice de Daniel 7, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto significa que en medio de esos 10 países iban a surgir otra nación, una nación pequeña, a lo que la Biblia lo describe como un cuerno pequeño, o sea, es un reino chiquitito, que no tiene mucha injerencia en ese tiempo, y esto es Roma, la sede del Vaticano, que geográficamente usted la puede ver en Google, la puede buscar ahí en el internet y va a ver que apenas si es un país de 3 kilómetros. Para poder surgir este reino, para poder surgir tuvieron que ser destruidas 3 de las primeras 10 naciones que se le oponían. Mira, entonces, esas 3 naciones que fueron arrancadas de raíz, fueron desaparecidas en su totalidad del mapa. No hay ningún descendiente que pueda decir que es descendiente de estas tribus. Son los ostrogodos, los érulos y los vándalos. Cuando el antiguo imperio romano cae, se fracciona en 10 partes. Esos son los 10 cuernos que le salen a la bestia. Eso sucede en el año 476. Imagínense usted, la historia de los imperios desde casi 2000 años antes de Cristo, allá por el diluvio, un bisnieto de Noé, y luego ahorita estamos ya en el año 476, ya en el año 538, cuando el obispo de la iglesia es coronado sumo pontífice, el mismo título que se le daba antes a los emperadores romanos. O sea, todo esa historia, todos esos años que han surgido y transcurrido durante la historia de este mundo, ha sido de guerras y guerras y guerras. Por eso es que hoy en día a muchos nosotros tenemos cauterizado nuestros sentimientos, estamos tan acostumbrados a escuchar de guerra que ya ni nos asusta, ya ni nos sorprende. Ahora, esta nación pequeña de Apocalipsis 13, esa que menciona Apocalipsis 13, es mencionada como una bestia que sube del mar. ¿Pero por qué como una bestia que sube del mar? Bueno, porque
aún comienza siendo pequeña. Y de hecho, sí que lo es geográficamente hablando. Llega a ser potencia, porque para que pueda ser considerada bestia es porque tiene que llegar a ser potencia. De lo contrario, no pasaría de ser un reino. Por eso al principio vimos la diferencia entre lo que significa cuerno y lo que significa bestia. Para que este reino que nació siendo un cuerno pequeño, según Daniel 7, para que este cuerno llegue a ser bestia es porque tiene que haber crecido, tiene que haberse desarrollado y tiene que haber llegado a ser una potencia. Tiene que haber llegado a tener injerencia sobre política y religión sobre el resto de las naciones del mundo. Fíjese, en Apocalipsis 17, versículo 15 dice, vamos a hablar, a describir un poco, no vamos a profundizar mucho porque verdaderamente el tiempo no nos alcanza, dice. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Miren, la bestia se forma en el mar. En el mar hay agua. ¿Qué es? El mar es un lugar donde hay muchas aguas. Lo que significa, lo que quiere decir, es que en medio de las naciones en donde hay mucha gente, mucha población, esta bestia, esta nación empieza a surgir. Que comienza, como les dije hace un momento, comienza siendo un cuernito pequeño hasta llegar a convertirse en una nación grande. No llega a ser grande geográficamente, pero sí llega a ser grande en dominio. Comienza siendo un país hasta convertirse en una potencia mundial, que tiene poder, que tiene injerencia en las decisiones del resto de las naciones. Por eso es que Apocalipsis 13 lo considera bestia. En esa época, la mayor concentración de la población en el planeta estaba en el continente europeo. Y es justo en medio de esas naciones que se comienza a formar ese cuerno pequeño, esa nación pequeña. Por eso se dice en Apocalipsis 13, el profeta escribe y dice, me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13:1, y vi subir del mar a una bestia. En el programa anterior, al principio del programa, mencionamos que el apóstol dice, me paré sobre la arena del mar, porque es la forma que él encuentra para describir un punto estratégico donde puede apreciar hacia el mar y hacia la tierra. El mar, un lugar donde hay muchas aguas, y la tierra donde no hay aguas. El mar, un lugar donde hay mucha población, y la tierra, un lugar donde no está poblado. Ahora, fíjense bien, esta parte ya la entendimos. Ya sabemos que el mar, por estar lleno de agua, significa pueblos, naciones, tribus y lenguas. Pero además dice, que aquí quiero que veamos este punto. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Estoy en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Ahí está, versículo 1. Dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Quiero detenerme un poco, quiero que entendamos por qué la bestia
tiene 7 cabezas. ¿Qué son y qué significan y cómo se cumple esto? Si regresamos a Daniel 7, en donde el profeta describe la visión de las primeras 4 bestias, en el versículo 4, Daniel 7:4, dice: la primera era como león, eso es Babilonia. Luego dice, versículo 5, he aquí que otra segunda bestia semejante a un oso. Versículo 5, fíjese, refiriéndose a los medos y a los persas. Ahora, leamos el versículo 2 de Apocalipsis 13. Fíjese cómo dice. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Fíjese bien lo que acabamos de leer en Daniel 7. Había una como león, había una como oso y había una como leopardo. En Apocalipsis 13:2, Juan está viendo una bestia semejante a un leopardo, con pies de oso y con boca de león. Ahora, regresemos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, que esta bestia que el apóstol Juan está viendo, tiene rasgos, tiene características de las primeras 3 bestias que acabamos de ver en Apocalipsis 7. Dicho de otra manera, tiene un parecido por las cosas que había copiado de las primeras bestias, las bestias de Daniel capítulo 7. Por ejemplo, quiero tomar el tiempo para poder mencionar unos pocos ejemplos para que nosotros podamos dar fe de lo que estamos diciendo, y para que usted también lo pueda buscar en el internet, en Google, y pueda documentarse de todo lo que usted está escuchando hoy. Por ejemplo, mire usted lo que dice Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías dice, aquí está hablando de Satanás, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Resumiendo todo lo que hemos leído en una sola palabra, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Eso es arrogancia, querer ser tan importante como pretender ser igual a Dios. Eso es ser demasiado arrogante, demasiado arrogancia. Esa era la actitud, eso era lo que había en el corazón de Satanás. Ahora, esa misma arrogancia caracterizaba a un rey, al rey que representa el imperio de Babilonia. Leámoslo, está en Daniel capítulo 4, versículo 30. Y usted inmediatamente va a saber de quién estamos hablando. Dice, Daniel 4:30, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo el rey? ¿Qué es lo que está diciendo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Eso es arrogancia. La misma arrogancia que Satanás. Es decir, es Satanás mostrando su arrogancia a través de ¿qué? De un rey, de una nación. Ahora, le voy a pedir a producción que me ponga un texto, algo que yo encontré. Usted está en el internet, a mí no se me hizo difícil encontrarlo. Está en la Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139. Y dice, se titula, empieza diciendo, bueno, el poder del Papa. Dice, no sé, producción, ya dice, el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. Wow. Mire lo que sigue diciendo. El Papa es llamado Santísimo porque se presume que legítimamente lo es. Solo Él es santo. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo porque únicamente Él es el vicario representante de Cristo. Oiga esto, manantial, fuente y plenitud de toda santidad. Wow. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, Rey de reyes y Señor de señores. De allí que el Papa lleva una corona triple como Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey de las regiones inferiores. Wow. Además, la autoridad y el poder del pontífice romano se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. Wow. El Papa el Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo, el mismo tribunal. El Papa es como Dios en la tierra. Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139. El artículo se llama El Papa. ¿Cómo le parece? Esta bestia heredó, copió toda la arrogancia de Satanás, la arrogancia de Babilonia. Por eso es que dice Apocalipsis 13 que esta bestia tiene boca como de león. ¿Por qué? Por las sandeces que habla en contra de Dios. Por eso dice Apocalipsis 13 que esta bestia tiene boca como de león. Porque la misma arrogancia de Babilonia la heredó. Ahora, del oso, vamos al oso, o sea, los medos persas. ¿Qué cosa copió esta bestia de Medo persa? El mitraísmo persa,
ellos dedicaban el primer día de la semana, o sea, el domingo, para adorar al dios Sol. Claro, allá por el año 3 después de Cristo, en la época de Constantino, por el año 313 que comienza eso, el domingo se comenzó a infiltrar en la iglesia como día de descanso y culto. Pero no es algo que en ese momento se estuvieran inventando, sino que esa idea ya venía desde siglos atrás, cuando los persas dedicaban el primer día de la semana para adorar al dios Mitra, o sea, al dios Sol. Y de allí es que se copia la idea de predicar, de dedicarle a Dios, a nuestro Dios, el primer día de la semana. Y no el séptimo día, como enseña la palabra de Dios. Que por cierto, en el idioma inglés se le llama Sunday, que significa día del sol. Y por eso es que de esta bestia, Apocalipsis 13, versículo 2 dice que tiene pies como de oso, porque ha copiado costumbres del imperio medo-persa. Ahí está el versículo en la pantalla. Ahora, quisiera que viéramos un detalle también de el leopardo, que es Grecia. De esta bestia, ¿qué fue lo que copió? El sistema de las imágenes y la invocación de los santos. Los griegos son famosos en parte por su amplia gama y variedad de dioses en su mitología. Ellos tenían un dios para cada cosa, un dios para cada región, un dios para cada circunstancia o situación. En Atenas, capital de Grecia, estaba el panteón más grande de imágenes en honor a los dioses griegos. Entonces, de allí es que copia la idea de tener esta bestia, copia la idea de tener un santo, un patrón, le llaman hoy en día, un santo patrono para cada lugar, para cada pueblo, para cada región, para cada situación, para cada necesidad. O sea, hasta los narcotráficos tienen un santo. Imagínese usted. Por eso es que Apocalipsis 13, capítulo 2, dice, hablando de esta bestia que sube del mar, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, eso es Grecia, y sus pies como de oso, medo-persa, y su boca como de león, eso es Babilonia, y el dragón, o sea Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es decir, que el poder que esta bestia presume tener, ¿quién se lo dio? Se lo dio el dragón, o sea Satanás. Ahora, fíjese, esta bestia, esta bestia, según dice Apocalipsis 13:1, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y son sus cabezas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el programa anterior y parte de este ya hemos hablado de que los 10 cuernos, sobre los 10 cuernos ya sabemos lo que eso representa, lo que eso significa. Lo vimos en el programa anterior y lo hemos mencionado en este programa, ¿verdad? Y ya sabemos también cuándo se cumplió. Pero ahora queremos saber qué son y qué significan las 7 cabezas. Esas 7 cabezas que tiene la bestia. Así que vamos a investigar en la palabra de Dios, porque nada mejor que la misma palabra de Dios
contestando cualquier interrogante, cualquier duda que nosotros tengamos en la interpretación de la Biblia. Dice Apocalipsis 17:1, mire usted lo que dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ustedes ya saben lo que significan aguas, no nos vamos a detener, ya ustedes saben lo que representa, ¿verdad? No necesitamos detenernos aquí. Versículo 2, con la cual, versículo 2, 17:2, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí están nuevamente el nombre de blasfemia. Aquí aparecen nuevamente los 10 cuernos y las 7 cabezas. En este capítulo hay mucha más información que estudiar, que necesitamos entender, y que está estrechamente relacionado con Apocalipsis 13, lo que estamos estudiando. Pero por el momento solo vamos a ver que de aquí lo que significa sobre las cabezas. Pero no podemos abarcar todo en un solo programa, porque pues es mucha información para una hora. Dice versículos 9 y 10, siempre de Apocalipsis 17, dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son, esta es la parte que nos interesa, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10. Y son también, es decir, que tiene 2 significados la palabra cabezas. Y son también 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Un momento más vamos a tratar de ampliar sobre esto, y si no, en el siguiente programa. Entonces, la palabra cabezas en símbolo profético tiene doble significado. En el versículo 9 dice que son las 7 cabezas, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Más adelante vamos a explicar eso. Otro día, en otro programa. Pero también el versículo 10 dice que estas 7 cabezas también son 7 reinos. Y aquí especifica, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Muy bien. Ahora ya sabemos que cabezas en símbolo profético significa reinos, ¿verdad? En Apocalipsis 17, acabamos de leer eso, se habla de una mujer ramera, es decir, de una iglesia apóstata, que se apartó de la verdad, que en algún momento fue una iglesia verdadera, pero que se apartó de la verdad. En Apocalipsis 12, fíjese bien, se habla de una mujer pura, una mujer que está vestida del sol, que tiene la luna debajo de sus pies. Esto es la iglesia verdadera. Ambos capítulos están hablando de la misma profecía. Ambos capítulos están hablando de la historia de la iglesia y de este mundo vista desde ángulos diferentes. En Apocalipsis 12 se narra el protagonismo que juega la iglesia de Cristo en esta historia. En Apocalipsis 17 se narra el papel que juega la iglesia apóstata, la mujer ramera, dentro de esta misma historia. Y
en Apocalipsis 13 se narra la misma historia, pero como sistemas políticos y religiosos. Pero la profecía es la misma. Ahora vamos a Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 12:1 y veamos quién es en realidad el que está detrás de toda esta historia. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta mujer de la que está hablando es la iglesia pura, la iglesia verdadera. No estoy hablando de religión. Momento si está pensando que la suya, estoy hablando de su iglesia. No estoy hablando de ninguna secta, no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de la iglesia de Cristo. La que no se ha contaminado con las doctrinas y contradicciones de este mundo. De esa iglesia estoy hablando. ¿Y quién la persigue? La persigue el dragón, o sea, Satanás, el que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y ahora, leamos capítulo 13, versículo 1. Ya casi se nos termina el tiempo. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La misma característica que vimos en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 17. Nuevamente se habla de un poder que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Ok, mire. En Apocalipsis 13:3 se narra la historia y se identifica a Satanás como principal precursor de toda esta batalla, de todas estas guerras. En Apocalipsis 13:1 se narra esta misma historia, pero se identifica un sistema político y religioso que Satanás usa para intentar llevar a cabo sus propósitos de dominar el mundo y establecer su reino. Ahora, en Apocalipsis 12 se narra esta misma historia, pero se identifica a una mujer ramera, a una iglesia apóstata como protagonista. La misma historia vista y narrada desde ángulos diferentes. Ahora bien, leamos nuevamente Apocalipsis 17:1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera y la que estás sentada sobre muchas aguas. ¿Por qué está sentada sobre muchas aguas? Porque hay mucha gente, muchas naciones, muchos pueblos que la apoyan y están del lado de ella. Versículo 2. Con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, que toda la gente ha creído en sus mentiras y en sus engaños. Ahora ponga atención a esto, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y otra vez los 7 cabezas y los 10 cuernos. La iglesia apóstata, manipulando un sistema político y religioso mundial, la cual es la iglesia apóstata
y la bestia. La mujer es la iglesia apóstata y la bestia es el sistema que usa para perseguir a la mujer pura, a la iglesia de Dios, la que se menciona en Apocalipsis 12. ¿Con qué propósito? Con el fin de eliminarla y quitarla de en medio para que deje de estorbarle y así poder alcanzar su propósito. Porque mientras que la iglesia esté en la tierra, el Espíritu Santo está en la tierra y eso es razón suficiente para que esta bestia no pueda alcanzar sus propósitos. Satanás no puede establecer su reino. Por eso es que la mujer está sentada sobre una bestia. Fíjese, en los 3 capítulos, en el 12, en el 13, en el 17 de Apocalipsis se mencionan 7 cabezas y 10 cuernos. En realidad, el que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos es Satanás. Nada más que lo refleja a través de los poderes que él ha utilizado para dominar el mundo. La primera cabeza, Babilonia. La segunda cabeza, Medo-Persa. La tercera cabeza, Grecia, el imperio griego. La cuarta cabeza, Roma imperial. Roma imperial, los 10 cuernos y luego sale un cuernito pequeño. Más adelante vamos a ampliar. Bueno, y Roma imperial es la cuarta bestia, por cierto, tiene 3 etapas de dominio. Más adelante vamos a ampliar sobre cuáles son esas 3 etapas de dominio. La quinta cabeza, el cuerno pequeño. Y luego dice Apocalipsis 17, 9 y 10, esto es para la mente que tiene sabiduría. 7 cabezas son 7 montes. Y también son 7 reyes, 5 de ellos han caído, ya vimos cuáles son. 5 de ellos han caído. Y el otro aún no, dice, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Así rápidamente les menciono, de estas 5 cabezas, Babilonia ya cayó, Medo-Persia ya cayó, Grecia cayó, Roma imperial cayó, el sistema papal, el cuerno pequeño, ya cayó en su primera etapa durante la profecía de las 1260 días, que comienza en el 538 hasta el 1798. Entonces, ahí tenemos 5 cabezas. Esta última, que es la quinta, es una cabeza a la que Apocalipsis en el siguiente programa vamos a ver que recibe una herida mortal, pero también dice que esa herida mortal es sanada. Entonces, pero eso va a ser en el próximo programa. Y cuando lleguemos a la culminación, yo espero que usted no se pierda ninguno de los temas, de los programas de este tema, porque cuando lleguemos al final de la culminación de lo que logremos cubrir todo Apocalipsis 13, entonces vamos a poder conocer, vamos a poder entender por qué todo este movimiento de las criptomonedas, por qué la devaluación del dólar como moneda fiat, por qué le tienen tanto temor a la iglesia, a la guerra de Rusia-Ucrania. Todo esto nos demuestra que la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Pero para poder entenderlo, necesitamos cubrir toda la historia para poder entenderla bien y no a medias. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Yo espero que hayan entendido lo que hemos estudiado y que lo repasen entre la semana
y los espero en un próximo programa. Que el Señor les bendiga. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.